y la indigencia llega al 6,7%. De este tema vamos a hablar, nosotros tenemos invitados en el día de hoy para poder conversar acerca de estos índices, de todo lo que implica y cuáles son las proyecciones, ¿no? Entendiendo la difícil situación por la que estamos atravesando en materia económica. Vamos a hablar con Jorge Paz, que es nuestro invitado, ustedes lo están viendo ahí. Economista, es director también. Bienvenido. Buen día, Bueno, veíamos recién una pirámide de pobreza por ingresos nosotros, que publicó y veíamos dos placas del diario Infobae que decía, primero que para ser clase media hay que ganar 46.000 pesos, de 46.000 pesos para arriba, bueno, la franca, pero arrancaba en 46.000 mangos, mira, ahí está. Clase baja, 15.000 para abajo, estamos hablando ingresos promedio del grupo familiar. Clase baja superior 25, clase media arrancaba desde los 42 y clase media alta desde los 80. Y después Infobae informa que va a llevar 3 años recuperar el poder adquisitivo de la clase media. ¿Cómo lo ves a esto? Bueno, ahí está, mira. Para la clase media pueda recuperarse, se debe recuperar el salario. La clase media va a tardar en recuperar el salario entre 2 o 3 años. No va a ser en el 2019, tampoco en el 2020, recién a partir del 2021. Creo que ese es un pronóstico bastante optimista, ¿no? Bastante optimista. O sea, podría ser más. Claro, porque la economía, si uno mira la evolución de la situación económica argentina, la economía argentina está estancada desde el año 2011 más o menos, con algunos picos de recuperación en algunos puntos de la historia reciente, pero no arranca desde el 2011. Entonces, pensar que la economía, en estas condiciones actuales, que son verdaderamente calamitosas, pensar en un horizonte de crecimiento económico, que signifique crecimiento de ingresos, es verdaderamente una utopía. Es decir, para que haya eso, para que se genere esa recuperación económica, va a pasar mucho más tiempo, según mi criterio, y de acuerdo a la mirada de la historia reciente, ¿no? Estoy hablando de la presente década. O sea que vos no crees que tampoco la clase media va a recuperar para el 2021. Absolutamente, porque creo que la clase media es uno de los sectores más golpeados por la crisis, porque justamente, fíjate vos de que el tema de si bien hay 14 millones de pobres, esa cifra está correcta, creo que supera ese 12.950.000 del que se había hablado primero, esos 14 millones de personas están por debajo de la línea, pero han sido... Si uno mira el ingreso promedio de esa población, no se ha deteriorado tanto como el ingreso promedio del otro tramo que viene después de la pirámide, que sí se ha deteriorado más. Está bien, no ha caído por debajo de la línea. ¿Quién es el más golpeado? ¿Quiénes son los más golpeados? Los más golpeados está entre esa franja de naranja. Acá, la clase baja superior. Exactamente. Esto es lo más golpeado por la crisis. Ese es el sector más golpeado. Una familia que tiene hasta 25.000 pesos de ingresos. Exactamente, porque si uno mira la situación que describe INDEC del mercado laboral, cifras que dio a conocer INDEC una semana antes de dar a conocer la pobreza, uno mira el deterioro del mercado laboral. Esa es gente que tiene trabajo. Esa es gente que sí labura. Que labura, que trabaja en el sector informal, que de acuerdo a indicadores del INDEC, hay un aumento de la cantidad de esas personas que están buscando otro trabajo, otros miembros de la familia que están saliendo del sistema educativo para ir a trabajar y colaborar con el ingreso de la casa. Es decir, que ese sector... No estoy diciendo con esto que esa situación es más grave que la de abajo, o sea, la de abajo es tremendamente... La clase baja sin duda ya se cayó el sistema. Esa está fuera del sistema. Está fuera del sistema. Pero esos están flotando muy cerca de la línea. Están ahí. Con el agua acá. Fíjate vos lo que pasó, que eso particularmente para Salta el análisis, la tasa de Salta, la que dio la de pobreza, pasó del 25 al 38%, o sea, subió superando 12 puntos. ¿Cuándo? ¿En cuánto tiempo, Jorge? Y es un año. En un año de la tasa de pobreza en Salta... De 2017 a 2018, cifras de INDEC, no son cifras de consultoras privadas ni nada, esto es cifra oficial, digamos. A ver, pasó del 25 al 38%. O sea, en 2017 había 25% de pobres en Salta y hoy hay 38%. Claro, exacto. Uno de cada 5 y ahora hay uno de cada 3, más de uno de cada 3. Es altísimo. Muy alta. Ha sido uno de los aglomerados que ha tenido un avance más fuerte de la pobreza. ¿Y qué te indica eso? Que hay mucha gente que está muy cerca del valor de la línea. Entonces, como vos bien decías, el dólar te marca el paso, aumentan los precios y esos ingresos caen
rápidamente por debajo de la línea. ¿Por qué? Porque están muy cerca. ¿Cómo ves ese spot de que largó el equipo de campaña del presidente Macri? ¿A quién carajo le importa el dólar de 45? Es una locura, verdaderamente, en una economía que está completamente dolarizada, y a todos nos pasa, porque le preguntás a cualquier ciudadano, salís acá y haces una encuesta y todo el mundo sabe la cotización del dólar. Te invito a otro país del mundo y nadie sabe que exactamente quién carajo le importa el dólar en otro país. En otro país. Pero acá en Argentina todo el mundo sabe. Es un fenómeno de toda la vida, desde que yo soy chico, por lo menos. Absolutamente, porque vos, como lo dijiste perfectamente bien, vos sabés que te aumenta el dólar, viene el aumento del colectivo, viene el aumento de los productos por el aumento del costo de transporte. Hay algo que los economistas llaman el pass-through, que es el traslado del dólar, el precio, y eso la gente del gobierno lo sabe perfectamente bien, a los precios domésticos, a los precios internos. Claro. Eso es algo que está en cualquier manual. Acá en Argentina lo conocemos por vivencia propia. Sí, totalmente. O sea, eso se sabe. Todos sabemos, por más que no tengas un dólar, que sube el dólar. Exacto, y te sube el supermercado. Por eso es una falacia, porque decir, bueno, está bien, hay mucha gente que no tiene plata, y entonces ¿qué carajo importa el dólar? Desde ese punto de vista yo te puedo decir sí, porque la gente esa no puede pretender comprar un dólar, pero sabe cuánto cuesta porque sabe cuánto le va a costar el pan que va a comprar, que está atado al precio del dólar. Digo. Increíble. Entonces, esto, porque yo me acuerdo cuando yo era chico en la Argentina decían que la Argentina era la clase media de Latinoamérica con Uruguay, que era un país de clase media, etcétera. Mira, esta es la pirámide. Hasta acá, recién acá empieza la clase media, que es clase media baja y clase baja. El 50% de los argentinos son clase media baja y clase baja. ¿En algún momento vamos a volver a ser un país de clase media o no? Pero eso, bueno, yo hace un tiempo atrás me habían pedido de La Nación una colaboración, me habían dicho, le preguntaban a varios economistas del diario La Nación, cuánto teníamos que crecer, me acuerdo que había sido la época que Macri había dicho de la pobreza cero, cuánto teníamos que crecer y cuánto tiempo para llegar a la pobreza cero. Y yo saqué un cálculo así más o menos aproximado y me daba que teníamos que crecer en 3% por año. 3% por año. Por año, sin inflación, o sea, crecimiento real, durante 15 años. Para no pasó nunca en la Argentina. Exactamente. Yo revisé la historia económica argentina y jamás la Argentina creció a una tasa superior al 1,8, al 2%, ni en las mejores épocas de la Argentina, cuando vos decías de la clase media y demás. Además de eso se tendría que dar... Las tasas chinas del kirchnerismo, de la primera etapa del kirchnerismo, fueron 4 años. Claro, pero eso fue un rebote. Claro, pero fue aparte de 4 años. Un tiempo corto y ahí se termina, así va la economía. Entonces, una tasa de crecimiento del 3% es la que tuvo más o menos, un poco más. Creció Chile, Uruguay, crecieron. Claro. Pero tenés que crecer esa tasa. Y además de eso, pensemos que si te querés convertir en una sociedad de clase media, el tema distributivo, el tema de cómo se distribuye la pizza, digamos, que va creciendo con el crecimiento económico, cómo van aumentando las porciones que va a cada sector de la sociedad, tiene que discutirse de nuevo. Por esto, digamos, si la clase media baja, ahí como le llaman, clase baja superior, o la clase media baja, está pagando hoy impuestos a las ganancias, y bueno... Acá yo preguntaba eso, ¿no? Porque la clase alta, según esta infografía, esta pirámide que hicieron, es solamente el 5% de la población que cobra desde 260.000 pesos mensuales para arriba. Claro. Pero si yo lo midiese a esto, ¿en cuánto se lleva cada uno de la torta, de la pizza esa que vos decís, Jorge? ¿Cuánto se llevan estos? Claro, bueno. ¿Y cuánto se llevan? Estos no significa que estos, porque son más, se llevan más que estos. No, justamente. Ese sector, primero que no estoy tan de acuerdo con la pirámide, pero no por una cuestión, me parece que está bien lo que plantea, pero un problema de medición que tenemos en Argentina es que no podemos saber cuánto es ese verde chiquito. Este 5%, ¿cuánto es? Porque no tenemos un instrumento de medición, los ricos no se dejan ver en Argentina. Los ricos no se dejan ver. En la encuesta de hogares, que es el lugar donde todos se sacan dicen que son pobres. Claro, o sea, no podemos verlo, no tenemos, los investigadores no tenemos acceso a las bases de datos, por ejemplo, de AFIP, que nos permitiría ver ese tramo de la población. Lo que sí se sabe es para América Latina. Y nosotros estamos ahora muy latinoamericanizados, nos aproximamos en niveles de desigualdad a lo que históricamente se decía que tenía Brasil, por ejemplo. Brasil, históricamente se dijo, Brasil es el país más desigual de América Latina. Hoy Argentina está a un nivel similar a Brasil en términos de desigualdad. O sea que ese sector de la población se lleva una buena parte del producto de toda la... Y el resto se distribuye, yo diría, entre
para darte así Sí. un golpe, el 30% de ese sector del más rico y el 70% restante del producto se tiene que dividir en este tramo de la población. ¿Sabés qué? Yo le estoy mandando a la producción porque quiero verlo con vos. Un artículo que salió en Infobae también que Sí. tiene que ver con esto y dice, ¿qué es hoy ser de clase media en la Ley Argentina? profesional, Claro. lo tenemos. Sí. lo tenemos. Y Es comprarte dice, el un auto. 82% de los argentinos considera que pertenece a la clase media, pero El Pero 45. solamente pertenece a la clase media el 45% de los argentinos, aproximadamente Claro. entre clase media baja, clase media y media alta. Pero el 82% de los Sí, argentinos todo cree que es de todo el mundo cree que es de clase media. Totalmente. Eso es una percepción mundial. O sea, en el mundo, la gente cuando le pregunta a qué sector de la sociedad pertenece, te Sí. contesta clase media. Ajá. Ahora, cuando vos estratificás por ingreso, por nivel educativo, por patrimonio, tenés propiedades, tenés una casa, la casa es tuya, Sí. ahí comienzan Claro. a plantearse ya los indicadores objetivos para poder armar esa pirámide social. Bueno. Y ahí es donde te digo que no podemos saber, porque los ricos en Argentina no muestran su patrimonio, no muestran sus ingresos, entonces no podemos saber cuánto con precisión se lleva ese tramo. Ahora, como te decía recién, más o menos, para tener siempre en la Sí. cabeza, es como en Argentina es como el Fernet, 30 y 70, digo, ¿Cómo ¿no? es eso? La ¿Cómo es eso? proporción, Contame. digo, Bien gráfico, ¿eh? Fernet ¿Cómo? y la bebida Sí, cola, sí. así, o sea, el 30% de toda la pizza se la lleva ese sector del 5%, Ajá. y el 70% restante se distribuye entre el resto de la El población. 5% se lleva el El 30%, 30% esa es de la pizza. Una estimación Sí, más muy o menos. a ojo, ¿no? Y Muy el a ojo. 95% se lleva el 70% restante. Exacto. Que era el famoso, Tremendo. la famosa frase de Perón del 50-50, de 50-50. lo que Perón decía, bueno, yo voy a lograr que la sociedad argentina llegue a ese 50-50, 50 y 50. Sí. Ahora estamos en el 30-70. O sea, estamos mal. Está muy mal la sociedad latinoamericana en ese tema particularmente, y la Argentina que ha llegado a eso Bueno, recién con las me políticas recientes. contabas que la pobreza en Salta, según datos del INDEC, o sea, no de una consultora privada, pasó 2017 25%, Exacto. a 2018 37%, 38. 38, me faltó uno. Sí, claro, son 13 puntos, en realidad yo te dije 12. 38%. Así, un crecimiento Una brutalidad. enorme. ¿Qué otros datos te sorprendieron de la información que brindó el INDEC Bueno. sobre pobreza? Nosotros en el instituto que tenemos en la UNSA, en el IELDEC, hacemos cálculo de lo que se llama pobreza multidimensional. Sí. Con datos de INDEC, eso es lo que nos diferencia de otras universidades que calculan con datos privados. Digo. Sí. Nosotros calculamos con datos oficiales. Y de acuerdo a esa información nos dio que la mitad, el 51% de la población en Salta, con la última medición, haciendo esa medición multidimensional que aparecía en las placas que estaban pasando ustedes, que le preguntaban a la gente, bueno, ¿y qué es ser pobre? Bueno, mirá, estoy Sí. acá en esta vivienda, la luz, el gas, el pavimento, bueno, todas esas cosas medimos con pobreza multidimensional. Y agregando esos elementos al ingreso, nos da que más del 50% de la población es pobre multidimensionalmente En hablando. Salta, por ejemplo, 700.000 personas. para que se entienda, dimensionar. suponete, acá nosotros tenemos una persona que podría cobrar quizás entre toda la familia 30.000 pesos, pero viven, como nos pasó con él y cada vez que vamos a llevar la donación que nos lleva la gente, viven todos en una Exacto, pieza. exactamente. Todos Y son juntos en tan una hacinados, pieza. hacinados. Y en esa misma pieza, en ese Exacto. mismo cuarto está la cocina, que es una nafre, correcto. está la mesa, están las camas, todo así que para pasar Gente que por ahí está pasar colgada así la como de luz. costado. En la gran Claro. mayoría, ¿no? Sí, la sí, gran conexiones clandestinas. mayoría viven muy hacinados o en una casa, por ejemplo, fuimos, que una casa que se quemó hace poquito, pero fuimos y era una casa de barrio con 2 dormitorios, pero vivían 5 familias. Totalmente. O sea, sigue siendo una casa, todo, pero viven 5 familias ahí. Claro, eso es lo que se capta con la pobreza multidimensional. O sea, puede ser que por el ingreso que de esa familia que no es pobre, efectivamente porque está en ese tramo, Sí. y por esa característica, por el hacinamiento, aparece como pobre. O porque un chico se tuvo que ir de la escuela para poder ir a trabajar y poder aportar.
O sea, que cuando vos sacás por ingreso el 38, lo llevás a multidimensional, pasa el 50 y monedas. Claro, 51% nos dio 700.000 personas en la provincia de una población de 1.300.000. O sea, 1.300.000, 750.000 son pobres. 700.000 son pobres. O sea, pobres por esos factores que estamos mencionando, ¿no? Y eso debe repercutir en el trabajo, en la educación, en todo. Obviamente, aparte es una pobreza de largo plazo, porque vos me decís, bueno, esos chicos que viven ahí en esa casa, la educación que pueden recibir, digo, tener un lugar para estudiar, tener buena luz, tener tiempo para el juego, olvidate. Suponete que viene un gobierno el año que viene, se mejora un poco la situación económica y dice, te doy 5 lucas más de sueldo, zafás de la pobreza, pasás a ser clase media baja, clase baja superior, suponete, zafás de la pobreza, pero seguís viviendo hacinado, por supuesto, porque no te alcanza para pagar el alquiler. Bueno, algo de eso pasó con la asignación universal por hijo. Fíjate que la indigencia, ustedes mostraban la placa, pasó a 6,7 la nacional, y estaba en 4, o sea que pegó el salto ahí, y ese 4... estaba en buena media, porque es una tasa baja de indigencia, la verdad, 4%, ante un 30% de pobreza había una brecha muy grande. La indigencia, aclaremos que es el ingreso que no te permite comprar alimentos. O sea, gente que está... tenés plata para comer. Esa gente que está por debajo de esa línea no come todos los días, no tiene posibilidades de comer todos los días de acuerdo a su ingreso. Eso pasó al 7%, o sea, aumentó 3 puntos porcentuales. Y ahí es que la asignación universal por hijo, los ingresos generados por eso estaba explicado, esa baja pobreza, ese 4%, porque ahí la asignación estaba haciendo que pasen por encima de la línea de indigencia al otro tramo de pobreza, digamos. Entonces, cuando vino la inflación, el dólar y todo, ¡pum!, se llevó puesto toda la asignación y pasó al 7%. O sea que eso... Hasta ese tema que estaba muy bien, digo, porque la asignación estaba ayudando a muchísima gente, hoy es insuficiente. El gobierno abrió las puertas a la asignación, porque es verdad, la amplió a los monotributistas y demás, pero la inflación... Pero la congeló hasta ahora que el presidente anunció que la va a actualizar. Claro, la actualiza a 40, pero ¿cuánto fue ya la inflación? Claro, o sea, perdió, la inflación tuvimos más o menos 50, perdió 10 con la inflación. 50 tomando en cuenta el general, pero los alimentos, la canasta básica subió el 57%. Más todavía. Más. Claro, y eso se destina, mientras más pobre, más destinás a alimentos. Al alimentos, exactamente. Famosa ley de Engel, claro. Entonces, peor. Por eso digo, el tema de pensar en el 2021 de una... me parece absolutamente te sorprendieron optimista. De Salta? Bueno, me estás contando esto de 38% de pobres por ingreso, 50% de pobreza multidimensional. Claro. Y los chicos... Bueno, el tema de niñez es particularmente dramático porque ahí le tenés que sumar también, te lo digo como una reglita mnemotécnica, si uno se quiere tener una idea de cuánto es la pobreza infantil, le tenés que sumar 10 puntos a la pobreza general, más o menos, 10 o 15 puntos. O sea que si la pobreza general te da 32 y la pobreza infantil va a estar en el 38, en el 40. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué? Porque los hogares que son pobres por ingreso, esos hogares, la clase baja, ese sector, son sectores más fecundos que el resto de la población. Hay un tema de fecundidad, más hijos. Eso lo podemos charlar, digo, eso pasa al lado de la demografía, ya un análisis más. Pero desde el punto de vista económico, ¿por qué nos interesa? Porque cuando un hogar de esos cae en la pobreza, cuando está en clase baja superior o alguno de esos, y los de clase baja, cuando tenemos una gran incidencia, ahí hay más chicos, más niños. Entonces afecta diferencialmente a ese tramo de la población. Doy un número. En la población en general, el 25% más o menos son niños. En la población en general. Y si tomas la población pobre, el 40% son niños. O sea, los niños son más compromisos. Y si lo llevamos a la pobreza en realidad multidimensional. Multidimensional. Claro, ahí se agrava más todavía, porque ahí tenés el tema de la pobreza multidimensional. Es muy difícil dar números de pobreza multidimensional porque depende qué dimensiones vas a medir. Vos mientras más dimensiones midas, más pobres multidimensionales vamos a tener. Todos somos pobres en algún sentido en nuestras vidas. Entonces, si tomás muchas dimensiones, vas a tener mucha pobreza. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el caso de los niños, es particularmente grave. ¿Por qué? Porque esto es una bomba, yo le llamo bomba de tiempo, porque esto va a explotar en algún momento, si no solucionamos el problema de niñez,
esto tiene un efecto de largo plazo, digo. Cuando estos chicos tengan que salir al mercado de trabajo a competir, lo más probable es que estos niños formen hogares que también tengan una alta probabilidad de ser pobres. Entonces ahí se da ese fenómeno. Pobres que siguen la pobreza y que tienen hogares pobres. Exacto. Así como la riqueza se hereda, sí, la pobreza también se hereda. La pobreza se hereda. Exacto. Hay un componente muy importante hereditario de pobreza, que creo que ahí, si vos me preguntás una política, yo creo que habría que pensar políticas que permitan romper esa cadena causal, digamos, de los chicos que de grandes... La primera respuesta que uno tendría sería la educación. Claro, pero ahí en educación, yo digo, teníamos que cambiar de fondo verdaderamente, ¿no? El tema educativo, o sea, empezar a discutir el sistema educativo desde la formación de maestros, digo, un poco antes. Sí, sin duda. Aparte ya hay una brecha entre escuela pública y escuela privada. Por eso muy digo, grande, exactamente. ¿No? Entonces, pensar en algún modelo, ser pretencioso, digo, pensar en algún modelo de educación que funcione, como Finlandia, qué sé yo, tener como modelo ese tipo de sistema educativo, ¿no? A mí me sorprendió, estuve leyendo el fin de semana, Estados Unidos tiene una tarjeta de alimentos para los sectores más postergados de la población, con lo cual pagan un precio diferenciado. Esa tarjeta está nominada, es decir, corresponde es con tu DNI, es como una tarjeta de crédito que tiene tu nombre, tu DNI, tus datos personales. Esta tarjeta entonces, suponete, no sé tan en detalle, pero el IVA que nos cobran a ricos, pobres, clase media, todo lo mismo, el 21% en esos sectores se disminuiría, con lo cual pagarían menores precios. ¿Es posible hacer algo así acá? Claro, ese es un diseño, por ellos nos copiaron. En realidad el programa que se llevó a Nueva York fue una copia de los programas de transferencias de ingresos que se dieron acá en América Latina. Ajá. Pero ellos obviamente lo van perfeccionando. Sí. Y en eso se parece a la economía cubana, digo, ¿no? Porque la economía cubana... Me llamó la atención que sea Estados Unidos el que implementa una cosa así. En la economía cubana, todo ciudadano, no solamente los ciudadanos pobres, todos los ciudadanos tienen una libreta que ellos le llaman de racionamiento. Suena medio feo, pero esa libreta te asegura el alimento diario, te asegura la canasta básica alimentaria. Hasta tiene habanos, digo. Tiene algunas cosas culturalmente que la población culturalmente la valora, ¿no? Claro. Digo, eso es justamente pensar, lo primero que habría que hacer, creo, ahora es pensar en un rediseño de este programa que había sido muy exitoso, que es la asignación universal por hijo. Digo, exitoso y pensarlo porque es un programa muy grande, es muy abarcativo. Muchos millones de personas. Exacto. Entonces digo, por ahí podemos pensar en rediseños de este tipo, que esas son soluciones prácticas verdaderamente, ¿no? Como para paliar la crisis, digo, para pasar este momento tan complicado que está... ¿Cuándo termina la crisis, Jorge? Y es difícil predecirlo, porque si uno mira la crisis, la caída del ciclo económico comenzó en julio del 2017, y hasta el último dato que miré, yo lo miré ahora el fin de semana, que dio, y conoce el INDEC, el EMAE, que es el indicador que tenemos para seguir, el indicador mensual de actividad económica, sigue cayendo. O sea, es insólito, porque en julio del 2018 pasamos el piso del valor de 145, que era el piso que habíamos tenido, y lo perforó a los 145 y sigue cayendo la economía. Así que o sea, todavía no tocamos fondo. No, eso que dijo el gobierno, ya nosotros vemos que en noviembre tocamos fondo y que está saliendo, no sé qué indicadores habrán mirado, porque el indicador que está dando INDEC, que es el EMAE, sigue la caída. Sigue la caída. Claramente eso en algún momento se detiene, porque de alguna manera, o sea, lo que hay que tratar de evitar el dramatismo, ¿no? Pensando en eso, Jorge, y después te quiero preguntar otra cosa. Se detiene porque a mí, yo recuerdo la campaña donde decían, vamos camino a ser Venezuela, vamos camino a ser Venezuela, vamos camino a ser Venezuela, ¿no? Que por supuesto es como el lugar no querido por nadie. Claro, por la inflación tremenda. 51 millones% de inflación en el año, 51 millones. Claro. Ni la hiper de Alfonsín fue tan grande. La hiper de Alfonsín fue como 5.000% más o menos en un año. Bueno, pero yo lo que noto con Venezuela es que Venezuela cae. Primero la inflación, después ahora no tiene suministro eléctrico, tiene un contexto exterior distinto, etcétera, pero cae. Siempre se puede caer más, a eso me refiero. Venezuela nos demuestra que no hay piso para caer, que siempre se puede caer más. ¿Acá hay piso? ¿Hay en algún momento encontrar o podemos seguir cayendo? Bueno, voy a lo que dijiste hace un momento. Miremos la historia argentina. Digo, en la historia, las crisis durísimas, como por ejemplo de 2001-2002, que nosotros no llegamos a ese nivel todavía. Creo que estamos bastante lejos todavía. Afortunadamente, estamos lejos de esa crisis.
también tuvo un piso. Digo, el tema es que hay que evitar el dramatismo, porque en Venezuela uno piensa, hay muerte, exilio, es otro contexto, totalmente es casi como, te diría, como una guerra civil, ¿no? Entonces, sí. Y las guerras civiles también terminan en algún momento. Digo, Sí. la sociedad en algún momento tiene que llegar a un consenso y el tema es evitar el dramatismo y evitar el estancamiento, digo, ¿no? Porque esto, si no haces algo, digo, y se sigue ensanchando el tramo de abajo, en algún momento va a haber una explosión que creo que a ninguno de nosotros nos conviene nada de este tipo de situación. País no le conviene. Exacto. Como este tema de 14 millones de pobres, está bien, yo no soy pobre, pero me toca. O sea, esa parte de la pobreza forma parte de mi vida. Tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con un montón de cosas. Absolutamente. Jorge, la última, ¿hay riesgo de corralito? Porque vi, sobre todo el periodista Navarro, anunció que se viene un corralito, muchos sectores relacionados de los medios con este mismo periodista también anunciaron. ¿Hay riesgo de un corralito? Mira, eso tenés que tener una bola de cristal más o menos para poder, y es como adivinanza, digo. Ahora si me la planteas a mí la adivinanza y me decís, bueno, jugate con algo, yo creo que no, absolutamente. Es más, estamos en una época electoral y creo que de acá a fin de año algo va a mejorar, digo, ¿no? Yo lo que temo es que esa mejora sea ficticia, es decir, que sean parches, exacto, maquillaje, parches, para poder pasar en noviembre. Para ganar las elecciones. Para acomodar los temas en las elecciones y ahí se verá, digo, pero yo no creo que se llegue a una crisis financiera que te conduzca a un corralito, que eso... Ahora sí, la última es, el ministro Duhovne, lo escuché esta mañana, está muy optimista con que los exportadores van a liquidar los dólares de la producción que venden al exterior. Y yo me he preguntado, yo no tengo nada que ver con el campo, pero me pongo en el lugar de un tipo de campo, ¿no? Le estoy vendiendo, no sé, a Canadá o a China le vendo trigo, soja, lo que sea. Y me pagan en dólares. Y traigo los dólares a Argentina. ¿Y por qué lo voy a vender? Pero, obviamente. ¿Por qué no voy a...? Si yo tengo el que tiene dólares, ¿por qué? Salvo que tengas que pagar algo, que yo, pero el resto, la ganancia, lo que vos ganaste, ¿por qué lo vendés? ¿Por qué no lo dejas en dólares? Mira, te comento, si me preguntan por qué compra dólares mi tía, porque piensa que mañana va a subir, ¿sí? Sí. Bueno, el sojero tiene la misma conducta, o sea, no vende la soja, no liquida la soja porque cree que mañana el dólar va a subir. Claro. Y porque eso tiene que cambiar y es irracional que el sojero tenga ese comportamiento que plantea el ministro, digo, es irracional. El mismo ministro tiene su guita fuera del país en dólares y pide pues, a mí me da mucha pena que un gobierno diga la salvación es que los ojeros liquiden. Me da mucha pena, digo, porque estamos dependiendo de algo tan volátil, tan irreal, digo. Como esta plata que dicen que ahora que no van a pedir que el Fondo Monetario les mande los 10.000 millones que le iba a mandar, que no van a pedir adelanto, como si tuviésemos que agradecer de que no hagan pedimos eso. Préstamo. No pedimos préstamo, hasta que lo manden cuando tengan que mandarlo. Yo digo, hay cosas que a mí me preocupan de la situación actual. Digo, una es el silencio del peronismo, me preocupa mucho. ¿Por qué no hablan? Digo, porque 14 millones, a mí me hubiese gustado escuchar debates del otro. Me preocupa mucho eso. Y me preocupa mucho las alabanzas del Fondo Monetario también a la política económica actual. Me preocupa que alaben, que digan la economía argentina está funcionando bien. Y que venga del fondo eso, ¿no? Y no de la gente, digo. Porque, está claro, quedó clarísimo. Ya todos conocemos al fondo, sí, nos quedó clarísimo.